Sí. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, ¿hay alguna duda? Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. Para entregar la primera parte del trabajo, ¿todos debemos entregar el mismo archivo o cada quien tiene que entregar, o con uno solo que entregue el archivo con todos los miembros del equipo, basta? Con uno solo que lo entregue. Ok, muy bien, gracias. Inclusive los que ya lo hayan terminado y quieran irlo entregando, ya lo pueden ir subiendo ya a la plataforma. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo quisiera saber si al momento de calcular la pendiente media del cauce principal, sí varía mucho con los diferentes métodos. Sí hay variaciones, pero no son, digamos, entre el primero y segundo método, bueno, entre las tres deben de ser parecidas con sus variaciones. Entre el primero y el segundo, por lo general se parecen mucho. No tiene que ser igual, pero por ejemplo, si en una te da 2% y en el otro te da 30%, pues quiere decir que algo está mal. Entonces hay variaciones, pero no, sí hay diferencias, pero no tan grandes esas diferencias, digamos. Por ejemplo, en el primer método me dio 2% y Ajá. bueno, el segundo apenas estoy porque estoy jugando con áreas en AutoCAD. Uh-huh. El tercero me salió 0.7%, no sé si eso sea mucha diferencia o con... 0.7 y el otro te dio 2. Sí. Ah, no es mucha diferencia. Está bien. Ok, ok, gracias. Es que sí, como sí sentí que fue, que varió mucho, pero entonces está bien. Lo que Más o... pasa es que el último método es más preciso. Ok. Bueno, gracias. Seguramente el que te hace falta por calcular te va a dar un valor intermedio entre los dos que ya tienes. Ok. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo en esa parte del ejercicio también tuve una variación en el segundo método, en el de Arias, porque con el Ajá, primero y el tercer ajá. método yo obtuve 0.14 y 0.19. ¿Con cuál y cuál? Con el primero y con el tercero. Ajá. ¿Y con el Y segundo? con el segundo fue donde obtuve 0.3. A ver, Entonces, entonces es eso sí punto varió. 14, punto 19 y punto 3. Sí, Ah, están bien. ok, ok. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, yo tengo varias dudas, pero siento que voy a tardar. No sé si me puedo atender mejor al final de la clase, por ¿Al favor. final? Ok, Sí, está bien. es que le quiero mostrar también lo que llevo hecho, pues, de la prueba de Helmer y de las secuencias, pero tengo unas dudas ahí, que son varias. Ah, ok, entonces lo vemos al final. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana pasada comenzamos con el tema que se refiere a la relación que hay entre la lluvia y el escurrimiento, que les comentaba que son diferentes métodos para obtener un dato, tener una idea del valor de cuánto está escurriendo en el punto de salida de la cuenca
en función principalmente de información de lluvia. ¿Cuándo son útiles estos métodos? Pues cuando no contamos con una estación hidrométrica que esté midiendo el gasto en el punto de salida de la cuenca. Y hablábamos de que hay métodos de diferentes niveles, desde unos muy sencillos a otros muy complejos, y los ubicamos en diferentes niveles, dependiendo de las variables que incluían en cada uno de esos métodos. Entonces vimos un par de esos métodos, que fue el método de las envolventes, donde el único dato que me piden es que yo conozca el área de la como las que vimos, que son las más empleadas en México, son la de Krieger y la de Lowry. Hablamos de los respectivos coeficientes y también vimos por qué se llamaban métodos de envolventes. Y decíamos que esos eran métodos de primer orden o los que nos servían pues para darnos una idea. En la mayoría de los casos, estos métodos sobreestiman el gasto de diseño. Después vimos otro método que se llama la fórmula racional, que es una fórmula muy sencilla, que es la que aparece aquí, que dice que el gasto pico es igual al coeficiente de escurrimiento y me piden que este coeficiente de escurrimiento lo calcule empleando el método de los números de escurrimiento. Ese método lo vimos cuando lo vimos en el tema de la infiltración. Entonces, la fórmula racional dice coeficiente de escurrimiento por la intensidad de la lluvia por el área de la cuenca. Y entonces veíamos que la fórmula racional pues me pedía el área, tengo que conocer la altura de precipitación. Para calcular el coeficiente de escurrimiento a través del método de los números de escurrimiento, tengo que conocer una serie de características de la cuenca, como cuáles: pendiente, cobertura del suelo, uso del suelo, si es un cultivo, cuál es el tratamiento que se le está dando, si llovió, si tengo lluvia antecedente 5 días antes del evento que estoy analizando. Entonces, considera ese método una serie de características generales de la cuenca. Y como la fórmula racional me pide la intensidad, en cierto modo, decíamos, pues pudiera considerarlo un poco dentro de este nivel 4, porque necesito conocer cómo se comporta la lluvia en el tiempo, para saber cuál es la intensidad. El día de hoy lo que vamos a ver es otro método que se llama del hidrograma unitario. Entonces, lo que aparece en la diapositiva son dos casos diferentes. El primero es este que les estoy señalando y el segundo es el que se ubica abajo. Lo que les estoy señalando, ¿qué es? ¿Sí ven el cursor? ¿No es la precipitación? Es la precipitación. ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Hidrograma? Hietograma. Ándale. La gráfica de barras es un hietograma. Y del otro lado, bueno, aquí tenemos la imagen de una cuenca. Y del otro lado hay otra gráfica. ¿Esa otra gráfica qué es? El hidrograma. ¿El escurrimiento? Ese es el hidrograma, que precisamente es pues, la información del escurrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si observan los dos hietogramas, tanto el de arriba como el de abajo, son iguales. Es decir, estamos hablando del mismo evento de precipitación
que se presenta en dos cuencas diferentes. Estas dos cuencas tienen, vamos a suponer que tienen la misma área y que todas las características de la cuenca, por ejemplo, las que usa el coeficiente de escurrimiento, hablando de la pendiente, vamos a pensar que las dos cuencas tienen la misma pendiente, la misma cobertura, el mismo tipo de suelo, principalmente. Y después, lo que tenemos de este lado, pues es el hidrograma o es la respuesta de la cuenca ante el evento de precipitación. Entonces, nuevamente, vamos a analizar un mismo evento de precipitación que se presenta en dos cuencas diferentes. Pero esas dos cuencas diferentes tienen la misma área, la misma pendiente, el mismo tipo de suelo, la misma cobertura, el mismo uso de suelo. Entonces, ¿qué me pueden decir con respecto al hidrograma o a los hidrogramas de respuesta en esas dos cuencas? ¿Qué observan? ¿Cómo son los hidrogramas? Los hidrogramas son diferentes. Son diferentes, ¿sí? ¿En cuál? En la cuenca, la vamos a llamar la cuenca 1, la de arriba, y cuenca 2, la de abajo. ¿En cuál de las dos cuencas la respuesta ante el evento de precipitación es más rápida? Recuerden, lo de la respuesta, ¿qué quiere decir? Es qué tan rápido llega el agua que está escurriendo en la cuenca al punto de salida. Viendo los hidrogramas, me podrían decir en cuál caso la respuesta fue más rápida. En el de la cuenca 2, En el de la cuenca 2, ¿por qué? porque el tiempo de escurrimiento es menor al de la cuenca 1. El tiempo de escurrimiento es menor. Más o menos. Efectivamente, sí, la respuesta es más rápida en la cuenca 2, pero ¿por qué? Porque se alcanza el pico, se alcanza el máximo más rápido. El tiempo pico en la cuenca 2 es menor que el tiempo pico de la cuenca 1. Recuerden que el tiempo se grafica en las X, entonces aquí estamos observando el tiempo pico para la cuenca 2. Rápidamente llegó al pico y en la cuenca 1 el pico o el tiempo pico está más prolongado, está más alejado del origen. Entonces la respuesta es más rápida en la cuenca 2. Pero si lo que llovió es lo mismo y si las cuencas tienen la misma área y las mismas características, con lo que están observando, ¿a qué se deberá que la respuesta en la cuenca 2 haya sido más rápida? Con la información que hasta el momento tenemos, ¿a quién le podemos echar la culpa? ¿O qué es el causante de que la respuesta en la cuenca 2 sea más rápida? ¿Qué se imaginan? ¿En relieve? Eh, Comentamos de que la pendiente es la misma en la cuenca 1 y en la cuenca 2. Ok, ok. Mm, Por lo tanto, el relieve es igual. Entonces, las pendientes que hay, la forma, las formas que tienen las cuencas. Las pendientes es la misma, sería la Sí, forma. las formas. O sea, con la única, con lo que estamos observando simplemente, pues la única diferencia que podemos observar es que la forma de la cuenca 1 pues es diferente a la forma de la cuenca 2, tanto su forma como su orientación. Es lo único que podemos ver con lo que nos están presentando. ¿Sí?
Entonces, si yo calculo el gasto máximo con el método de las envolventes, es decir, tomo la fórmula de Krieger y calculo el gasto máximo. ¿Cómo va a ser el gasto que yo obtenga para la cuenca 1 con respecto al gasto que obtenga para la cuenca 2? ¿Cuál va a ser mayor? ¿O van a ser iguales? ¿El de la cuenca 2? ¿Por qué va a ser mayor el de la cuenca 2? ¿Cuál es el único dato que yo necesito para emplear el método de las envolventes? El área. Área. El área. Y yo les dije que el área de la cuenca 1 es igual al área de la cuenca 2. Entonces el gasto El gasto máximo tendría que ser el mismo. Será el mismo, sería exacto. el mismo, ¿sí? Entonces, con el método de las envolventes vamos a obtener el mismo gasto máximo. Ahora, vamos a analizar la fórmula racional. Decíamos, coeficiente de escurrimiento e intensidad por el área de la cuenca. Ya vimos que el área de la cuenca 1 es igual al área de la cuenca 2. Ahora, la intensidad. ¿Cómo es la intensidad de esta lluvia o de la lluvia de la cuenca 1 con respecto a la lluvia de la cuenca 2? Igual, Igual, entonces, ¿cómo va a ser la intensidad? igual. Igual, ¿sí? Entonces, tanto el área como la intensidad es igual. Ahora vamos con el coeficiente de escurrimiento. Yo les dije que todas las características, pendiente, cobertura, tipo de suelo, uso de suelo, de la cuenca 1 es igual a la cuenca 2. ¿Cómo va a ser el coeficiente de escurrimiento de la cuenca 1 con respecto al de la cuenca 2? Iguales también. Van a ser iguales. Entonces, el gasto pico o gasto máximo que yo obtenga a través de la fórmula racional para la cuenca 1, ¿cómo va a ser con respecto a la cuenca 2? Igual. Van a ser iguales, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que se den cuenta de que a través de los métodos que vimos la semana pasada, método de las envolventes y fórmula racional, vamos a obtener el mismo gasto. Y no tendría, esos métodos no me permiten identificar la diferencia que hay de la respuesta de la cuenca 1 con respecto a la respuesta de la cuenca 2. El gasto máximo sí es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que el gasto máximo en la cuenca 2 se alcanza más rápido que el gasto máximo en la cuenca 1. Esa es la diferencia que los métodos anteriores no me permiten determinar. Además de que los métodos anteriores, ¿qué es lo único que obtenemos? Simple y sencillamente el dato del gasto pico. Entonces, el método que vamos a ver el día de hoy, que se llama hidrograma unitario, además de permitirme conocer cómo se... Esta gráfica ya quedamos que es un hidrograma. ¿Y un hidrograma qué hace? ¿O qué me representa? Me representa cómo escurrió, el gasto es lo que está escurriendo en el punto de salida de la cuenca, cómo escurrió el agua que logró llegar al punto de salida con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces me permite conocer cuál es la ventaja del hidrograma unitario con respecto a los métodos anteriores, que yo voy a tener la posibilidad de obtener un hidrograma. Y no solamente el dato del gasto máximo, sino que el hidrograma completo. Esa es la ventaja y esa es la diferencia. Y a través del hidrograma
pues entonces nosotros vamos a poder identificar cómo es esa respuesta de la cuenca, si es rápida, como en el caso 2, o si no fue así, como en el caso 1. ¿Qué es un hidrograma unitario? La definición, que es muy importante que se la aprendan, de entrada, un hidrograma unitario es un hidrograma de escurrimiento directo. Recuerden que en un hidrograma nosotros vamos a tener el gasto base y el gasto directo. Recuerden, el gasto base es lo que es el agua que lleva el río antes de la lluvia, si estamos hablando de un río perenne, y el escurrimiento directo es el que es generado por la lluvia en exceso. ¿Cuál es la lluvia en exceso? Es parte de la precipitación que logró llegar al punto de salida y que se convierte en escurrimiento directo. Entonces, el hidrograma unitario de entrada, pues es un hidrograma de escurrimiento directo y que lo genera una lluvia efectiva, como les acabo de mencionar. Lluvia efectiva o lluvia en exceso. Y esta lluvia efectiva es de una lámina unitaria. ¿Qué quiere decir eso de lámina unitaria? Me está diciendo que el hidrograma unitario es un hidrograma de escurrimiento directo producido por una lluvia efectiva de 1 milímetro. Recuerden que la lluvia, las unidades de la lluvia son los milímetros. Entonces, cuando me dice lámina unitaria, pues me está diciendo que ese hidrograma unitario lo generó una lluvia en exceso de 1 milímetro. ¿Qué más? Cada hidrograma unitario está asociado o va a estar asociado a una duración en exceso. ¿Sí? Una cosa es la duración de la precipitación y otra cosa es la duración en exceso, es decir, cuánto duró la lluvia en exceso. Nosotros, cuando vimos el tema de la infiltración, realizamos un ejercicio donde encontramos el índice de infiltración media, que fue este ejercicio. Y entonces, el procedimiento nos marcaba que trazáramos una línea y esa línea, en el caso del ejercicio, yo tenía que ubicar una línea que atravesara el diagrama de tal forma que por encima de esa línea tuviera el dato que habíamos obtenido de la lluvia en exceso, que en este caso fueron 3.5 milímetros. No recuerdo cómo quedó bueno, aquí viene el resultado. El índice de infiltración media que se obtuvo fue de 3.15 milímetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que la línea la ubicamos a 3.15. Entonces, más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces decíamos, por encima de esa línea, ¿qué vamos a tener? Pues la lluvia en exceso. Por debajo de esa línea, pues es todo el resto de la lluvia que se perdió, que principalmente pues lo asociamos a infiltración. Entonces, en ese hietograma que están observando, ¿cuánto duró la lluvia total? ¿6 horas? 6 horas, ¿sí? Ahora, ¿cuánto duró la lluvia en exceso? Recuerden que tenemos una línea aquí a 3.15 y que por encima de esa línea tenemos la lluvia en exceso. Entonces, ¿cuántas barras están por encima de esa línea? 2. 2, que sería la primera y la cuarta. Entonces, ¿cuánto duró la lluvia en exceso? Duró 2 horas. Y esas 2 horas no fueron continuas, de acuerdo a la información de este hietograma.
¿sí? Entonces, lo que queda por encima de la línea, recuerden, es la lluvia en exceso. Y si me preguntan cuál fue la duración de la lluvia en exceso, pues entonces tenemos que regresar al diagrama y ver cuántas barras tenemos por encima de esa línea. De esa forma se obtiene el dato de la duración en exceso. Y así, estamos con la definición de hidrograma unitario. Les decía que es un hidrograma de escurrimiento directo que lo genera una lluvia en exceso de 1 milímetro con una determinada duración en exceso y esa lámina unitaria está repartida uniformemente en la cuenca. Esa es la definición del hidrograma unitario. Existen, o esta definición del hidrograma unitario se basa en 3 hipótesis, que son las que aparecen aquí en la diapositiva. La primera de ellas es la hipótesis de tiempo base constante. Recuerden que el tiempo base, déjenme buscar dónde está el hidrograma. Entonces, esto ya lo vimos. Teníamos la gráfica de un hidrograma de diseño, un hidrograma ideal, que nos permitió identificar pues, las diferentes partes que conforman un hidrograma. Y decíamos, tiempo pico es desde el inicio del escurrimiento directo y hasta que se alcanza el máximo, desde el punto A hasta el punto B. Tiempo base es lo que dura el escurrimiento directo, desde el punto A hasta el punto D, donde inicia el escurrimiento directo y donde termina el escurrimiento directo. Entonces, ese es el tiempo base. Acá en el hidrograma, pues me dicen tiempo base constante. ¿A qué se refiere esta hipótesis? Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de un hidrograma real, un hidrograma que se midió en una estación hidrométrica, que le vamos a llamar nuestro hidrograma de calibración, a partir de ese hidrograma real, nosotros vamos a construir un hidrograma unitario. Ya que tengamos, y ese hidrograma unitario, como dice la definición, va a estar asociado a una determinada duración en exceso. Ya que tengamos, o ya que hayamos construido nuestro hidrograma unitario, ahora ese hidrograma unitario nos va a permitir construir otros hidrogramas en función del dato de la precipitación. Es decir, para otros eventos de precipitación vamos a poder construir un hidrograma a partir del hidrograma unitario, sin necesidad de que ya se esté midiendo el escurrimiento en el punto de salida de la cuenca. Así es como se utilizan los hidrogramas unitarios. Entonces, en esta hipótesis que dice tiempo base constante, se refiere a que del hidrograma de calibración yo obtengo mi hidrograma unitario. Entonces, el tiempo base del hidrograma unitario va a ser el mismo que el tiempo base del hidrograma de calibración. Es decir, va a heredar esa condición, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiempo base del hidrograma de calibración va a ser el mismo tiempo base que mi hidrograma unitario. Y los diferentes hidrogramas que yo calcule a partir de mi hidrograma unitario, pues van a tener el mismo tiempo base. A eso se refiere con esta hipótesis de tiempo base constante, que va muy de la mano con la hipótesis 2, que dice linealidad o proporcionalidad. Nuevamente, yo tengo mi hidrograma de calibración. A partir de ese, vamos a construir un hidrograma unitario. Esta hipótesis me dice que la forma que tenga mi hidrograma de calibración va a ser la misma que la que tenga el hidrograma unitario
Simple y sencillamente, pues que va a ser proporcional. Y también los hidogramas que yo construya a partir de mi hidograma unitario van a ser proporcionales. Van a conservar la forma, solamente que van a ser más grandes o más pequeños. ¿De qué va a depender? De la lluvia en exceso. La última hipótesis se refiere o nos dice superposición de causas y efectos. Esta hipótesis se las voy a explicar con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la parte superior es un hietograma. Observen el hietograma y aquí me dice que es un hietograma de lluvia en exceso. Con el que trabajamos en el ejercicio, este de aquí, observen, es un hietograma de altura de precipitación. Todo lo que llovió. Y hace ratito hablábamos de que por aquí ubicamos una línea horizontal para calcular el índice de infiltración media y que lo que quedaba por encima de esa línea era la lluvia en exceso. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo un hietograma, pero me dicen que es de altura de precipitación en exceso. Entonces, es como si de este hidrograma, una vez que yo ya establecí la línea que marca la lluvia en exceso del resto de la lluvia o de la lluvia que se perdió, es como si le quitáramos todo lo de aquí abajo, todas las pérdidas, y nada más nos quedamos con la lluvia en exceso. Es como si esta línea que yo les estoy indicando aquí fuera el eje de las X de este hietograma. Es decir, por abajo de esta línea pues está el resto de la precipitación que no logró llegar al punto de salida. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es un hietograma de lluvia en exceso. Abajo lo que tenemos es un hidrograma. Es el hidrograma resultante de esta lluvia en exceso. Para ejemplificar cómo sería un hidrograma unitario. Entonces, tenemos lo que está marcado con estas líneas diagonales, es una determinada altura de precipitación en exceso, con una determinada duración. Acuérdense que la definición de hidrograma unitario hace referencia a una duración en exceso. Y entonces, esta lluvia en exceso se convierte en escurrimiento directo. Entonces, lo que estamos observando aquí, este de aquí, es un hidrograma. Recuerden que los hidrogramas unitarios contemplan el escurrimiento directo, es decir, no está el gasto base. Por eso observamos que comienza el hidrograma en el origen. A diferencia de, por ejemplo, este otro hidrograma, si observa, no comienza en el origen. ¿Por qué? Porque este sí tiene escurrimiento base. Los que estamos observando es simplemente el punto A se localiza en el origen. ¿Por qué? Porque solamente estamos graficando el escurrimiento directo. Entonces, esta lluvia en exceso se convierte en este hidrograma de escurrimiento directo, con un determinado tiempo base. Pero ¿qué pasa si llueve un poco más? Ahora observemos esta otra barra, que nos está representando una lluvia en exceso mayor que la anterior. Si yo esta lluvia la construyo un hidrograma a partir del hidrograma unitario que ya tengo, entonces nos decía la primera hipótesis, dice tiempo base constante. Entonces, si este otro hidrograma
yo lo construyo en función de mi hidrograma unitario, observen que ambos hidrogramas tienen el mismo tiempo base. La siguiente hipótesis nos dice, linealidad o proporcionalidad, es decir, que el hidrograma, el más grande, que yo construyo a partir de mi hidrograma unitario, además de que va a tener el mismo tiempo base, va a ser proporcional. Entonces, este hidrograma que yo construí en función de mi hidrograma unitario, pues es proporcional al hidrograma unitario. A eso se refiere la segunda hipótesis de linealidad o proporcionalidad. Finalmente, la superposición de causas y efectos se explica con esta otra diapositiva. Nuevamente en la parte superior tenemos un hietograma, únicamente lluvia en exceso. Entonces, en este hietograma, ¿cuánto duró la lluvia en exceso? Vamos a pensar que cada una de esas barras representa una hora. En total, ¿cuánto duró la lluvia en exceso? 3 horas. 3 horas. ¿Sí? Y por definición, un hidrograma unitario tiene asociada una determinada duración en exceso. Entonces, si yo tengo un hidrograma, veíamos que yo tengo este hidrograma unitario. Y ese hidrograma unitario está asociado a una duración en exceso, vamos a suponer que es de 1 hora. Y yo quiero utilizar ese hidrograma unitario para obtener un hidrograma de esta lluvia en exceso que se presentó. Aquí, como ya me dijeron, la lluvia en exceso duró 3 horas. 1 hora aislada y posteriormente 2 horas juntas. Pero mi hidrograma unitario es de 1 hora. Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir mi lluvia en exceso o considerarla en intervalos de 1 hora. Y entonces yo tomo mi hidrograma unitario, que es este de aquí, y construyo un hidrograma para esta lluvia en exceso. Y este es el hidrograma correspondiente que está marcado con el número 1, este primero. Aquí donde inicia la lluvia en exceso, pues inicia mi hidrograma. Entonces, este es mi hidrograma correspondiente a este intervalo. Después, calculo el hidrograma para esta segunda columna de lluvia en exceso. Entonces, aquí inicia la segunda columna, aquí inicia el hidrograma correspondiente a esta parte de la lluvia en exceso. Y obtengo el hidrograma 2. Finalmente, pues el hidrograma 3 inicia 1 hora después con respecto de la lluvia en exceso de la barra 2. Y aquí obtengo el hidrograma 3 correspondiente a esta lluvia en exceso. Simple y sencillamente lo que hice fue dividirlos para poder trabajar. Y entonces esta hipótesis que dice superposición de causas y efectos es que una vez que yo tengo mis 3 hidrogramas correspondientes a estas 3 columnas de lluvia en exceso, lo que voy a hacer es superponer, como dice la hipótesis, los hidrogramas. Es como si yo sumara el hidrograma 1 más el hidrograma 2 más el hidrograma 3, y entonces lo que voy a obtener es mi hidrograma resultante o mi hidrograma total de toda, ahora sí ya considerando toda la lluvia en exceso que se presentó en ese evento de precipitación. ¿Cuál sería el hidrograma resultante? Iniciaría aquí, donde inició la lluvia en exceso. Toda esta parte pues coincide con el hidrograma 1, pero a partir de este momento pues ya tengo efectos del hidrograma 1 más el hidrograma 2. Entonces sumo estos valores y obtendría mi hidrograma resultante, que sería este que les estoy indicando. Después de este momento, pues también ya tengo efectos del tercer hidrograma.
Entonces, pues por eso se va haciendo más grande. Este que les estoy señalando sería el hidrograma resultante. En la parte final coincide con la rama descendente, la parte final de la rama descendente del hidrograma 3. Y entonces, en el hidrograma resultante, pues ya podemos identificar los diferentes elementos. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el pico? Pues aquí estaría la parte más alta del hidrograma. El tiempo pico, pues desde que inició hasta que alcanzó el máximo, ahí corresponde al tiempo pico. Tiempo base, pues desde que inició el hidrograma de escurrimiento directo hasta que terminó. Desde este punto hasta este otro punto sería el tiempo base. Y así es como se aplica el principio o la hipótesis de superposición de causas y efectos. Para cada uno, para que les quede más claro lo que es un hidrograma unitario, cómo se trabajan estas hipótesis y primero cómo se obtiene un hidrograma unitario, como les decía, a partir de un hidrograma de calibración y posteriormente otros ejemplos de una vez que ya construimos un hidrograma unitario, pues cómo se puede utilizar. ¿Hasta este momento alguna duda? Creo que no. Ingeniero. Todo claro. Para no dejar el ejercicio a medias, la parte de la clase la vamos a dejar hasta aquí para continuar con las dudas de sus compañeros. Los que no tengan dudas, si gustan ya se pueden desconectar. Les aviso que el próximo lunes salgo fuera de la ciudad y no alcanzo a regresar a la hora de clase. Entonces nos veríamos hasta el próximo martes, en una semana, para primeramente resolver dudas y si no hay, continuar o realizar los ejercicios del hidrograma unitario. ¿Algún comentario? No, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, Alexis. Sí, le puedo presentarle la pantalla para explicarle más o menos, ingeniero. Sí, Ok. Ya se está, ya se ve. sí, ya. Mire, es que estaba haciendo esto de la prueba de las secuencias Ajá. y entonces primero evalué las estaciones, me Ujú. metí al INEGI y evalué 8, entonces las califiqué. Entonces, Ajá. pues aquí estas son las que me dieron, estas de aquí. Ajá. Entonces ya empecé a tomar los datos de cada una. Entonces esta es la precipitación mensual que tuve en todos estos años de la estación. Ajá. Pero aquí mi pregunta es para hacerlo de la prueba de las secuencias y del test de Helmer, se va a Ajá. utilizar eh, la media que sería el promedio que hubo en toda el promedio de toda la precipitación que hubo en todos estos años, o se va a tomar la suma que es de cada uno de estos años de aquí. Para las pruebas de homogeneidad, Ajá, para todas, ya sea la de las secuencias, la de. Ay, ¿cómo se llama la otra? La de. La de la TED Student, la de Kramer, y por ahí se me escapa el nombre de la otra. Para todas ellas, con lo que tienes que trabajar es con la serie anual.
Tú lo que me estás presentando Ajá. aquí es tus series mensuales. Ok, Entonces, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en tu columna, en la columna B, donde tienes el año del 74, ajá, lo que puedes hacer, pues al final, en lugar de agregar ahí otro renglón, o ese que dice sí, promedio, hacer una suma ajá. para que obtengas el dato anual. O sea, ¿cuál es tu lluvia Ah, anual? sí, sí la tengo, entonces es este, que está aquí abajito. Nomás Ok, que, pues. ¿Y ese le pusiste precipitación qué? este, precipitación media anual en milímetros. Ajá. Solo pues que todavía no lo acabo bien, pero es eso. Ok. No sería media porque no la estás Ajá. promediando. Sería nada más precipitación anual. Ok. Ya cuando si consideras todos tus años de datos y obtienes un solo valor, esa sí sería precipitación media anual. Ok. Pero Ajá. entonces ahí, por ejemplo, tienes el dato de 522, luego 658 y así los siguientes años. Sí. Entonces, con ese registro es con el que tú tienes que trabajar para aplicar las pruebas de homogeneidad. Ok. Y tenía otra duda, es que cuando abro las estaciones que están cerca de mi cuenca, hay unos valores que no se presentan, por decir, los tengo aquí en grises. Ajá. Estos, pues no hay problema, ¿verdad? Esos son huecos. Esos son los que Ajá. tienes que rellenar en el siguiente inciso. Ok. Sí, Ahorita, ya. pues, puedes hacer la prueba. Yo les decía que la prueba la puedes aplicar antes de rellenar los huecos Ajá. y también la podías aplicar después de rellenar los huecos. Ok. Muy bien. Ya me quedó claro, ingeniero, ahora sí. ¿Qué otra duda? Este, mm, sí, ya después para hacerlo por decir esto que es el test Helmer, Ajá. sí, sí tenía que poner estas dos columnas, la que era el cambio de signo y la del conteo. Sí, como se te haga más fácil trabajarlo. Ok. Y solo ya la última sí se trabajaba con la media, ¿verdad? Que era la suma de lo que me había comentado de las precipitaciones. Eh, para el caso déjame abro el archivo. Sí. Para el caso de la prueba de Helmer, Ajá. tienes que comparar con respecto al valor medio. Ok. Y para el caso de la prueba de las secuencias, Ajá. la comparación se realiza con la mediana. Ok, con la mediana y la media, Mira, ¿verdad? ajá. Aquí en el Excel, directamente puedes aprovechar las funciones que trae Excel y le puedes pedir tanto la mediana como la media. Ok. Sí, me parece bien, ingeniero. Yo creo que serían ya todas mis dudas. ¿Ok? Gracias. Por nada. ¿Alguien más?
Pues si no hay más dudas por el momento, entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Sí, gracias, ingeniero. Que le vaya bien. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Inge, Sí, Ingeniero. a mí me cambiaron de sección apenas y pues ya había Ajá. tomado clases con ustedes las primeras semanas, pero me salí del Classroom. ajá. ¿Puedo agregar de nuevo? Ya le mandé correo. ¿No estás en el Classroom? No, ¿Te saliste? sí, es que tuve bueno, estaba en la sección 4, pero había pedido mi cambio a la séptima y me Ah, reinscribieron en la cuarta, entonces me regresé a la cuarta, pero ahorita ya me cambiaron de sección a la séptima y pues ya no se puede hacer nada, entonces ya me debo de quedar en la séptima. ok, entonces ahorita te agrego a Classroom. Ah, ok, gracias, profe. Por nada.